Segundo paso para nuestra América. Bueno, gran saludo. Reciban todos y todas. Bienvenidos nuevamente a estos foros de arte y cultura. Un espacio para el debate, para la confrontación, para el conocimiento y la difusión del arte y la cultura en Venezuela y en toda América Latina y desde donde nos vean en cualquier parte del planeta. Así que bueno, hoy tenemos el segundo foro de esta serie sobre arte y cultura y queríamos dedicar esta conversación a el tema del arte urbano, del muralismo, de ese trabajo creador que muchos jóvenes, sobre todo, están llevando adelante en estos momentos, en estos tiempos tan particulares, tan difíciles que vivimos en muchas latitudes, en las calles. En esta oportunidad, por supuesto, desde Caracas, Venezuela, desde nuestra República Bolivariana de Venezuela, hemos visto un florecimiento de alguna manera de este fenómeno del arte urbano y de algunos de sus lenguajes, el grafiti, el muralismo, ya lo vamos a estar comentando. Ha florecido en estos tiempos porque en nuestra República Bolivariana en estos tiempos se está celebrando 200 años de un hecho histórico muy interesante que fue la batalla de Carabobo, que por allá en 1821 selló la independencia de esta tierra y dio puertas abiertas, dio el paso definitivo para la liberación de toda la América Latina. Entonces, para nosotros los venezolanos, esto es un motivo de tremendo orgullo de cómo los ejércitos bolivarianos en aquel momento derrotaron a los ejércitos de lo que era en aquel momento el imperio más grande que había sobre el planeta y del cual nosotros éramos colonia. Bueno, esta batalla de Carabobo, muy famosa entre nosotros, nos dio a nosotros un sello, una impronta de rebeldía, de libertad, bueno, que llevó Bolívar por toda la América Latina y este año estamos celebrando esos 200 años. Bueno, y eso nos permitió llenar las calles de esta expresión. Pero más allá de esta coyuntura de los 200 años, el arte urbano pues es un fenómeno también y parte de los lenguajes del arte contemporáneo, del arte que se hace en estos días en muchísimas latitudes. Pero queríamos hablar en esta oportunidad con dos protagonistas, dos trabajadores de la imagen, dos artistas, dos creadores jóvenes venezolanos, una mujer y un hombre. Tenemos con nosotros a la compañera Libertad Tinoco, artista, creadora, militante, que la hemos visto en las calles trabajando y comandando esos equipos de trabajo. Sabemos que no es fácil el trabajo de calle porque el muralismo necesita mucha fuerza, mucho entusiasmo, inclusive desde el punto de vista físico, porque se hace a la intemperie, al sol. Allí está esa inclemencia que tenemos que combatir y tenemos que trabajar, tenemos que armonizarlo para que esos trabajos gigantescos, para esos trabajos de escala arquitectónica, pues funcionen y estén construidos de la manera que debe ser. También tenemos con nosotros al compañero Wolfgang Salazar, su seudónimo es Batsura, conocemos también su trabajo acá en Caracas y bueno, ha estado en muchísimas latitudes del mundo participando con su trabajo creador. Es un trabajo realista. Después vamos a precisar todos estos términos que hay alrededor del muralismo y del arte urbano. Así que bueno, Libertad, queríamos comenzar conversando contigo. Te conocemos de la práctica, te hemos visto en fotografía, comandando, como ya decíamos, esos equipos. Y bueno, una mujer, una muchacha joven que viene del estado Lara, un estado cercano acá a Caracas, donde se desarrolló, trabajó y la hemos visto activa, viva en estos momentos de bicentenario. Así que, Libertad, ¿de dónde tomaste el tema del muralismo? ¿Comenzaste con el muralismo? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a esa escala de la pared? Bueno, agradecida primeramente por estar acá en estos espacios virtuales. Los abrazo desde el estado Lara, no siendo mi estado natal, porque mi estado natal es el estado Trujillo. Estoy aquí residiendo y desde hace tiempo venimos realizando arte mural acá en este estado. Pero con el arte plástico ya vengo desarrollándolo desde hace aproximadamente 6 años. Soy estudiante de arquitectura también, entonces tengo esas dos vidas en el estudio de la arquitectura y el estudio de las artes visuales. Y específicamente con el muralismo, ya desde hace varios años atrás en el estado,
y en Barquisimeto, y hace poco en Caracas desarrollamos estética cinetista, dando el mensaje, en este caso, de la batalla de Carabobo. Hace poco se realizó ese mural en 360 metros cuadrados y fue una experiencia totalmente, el gran formato dándonos un gran abrazo y la avenida dándonos un gran abrazo. Y pues el muralismo como tal me ha abrazado y ha sido una experiencia donde me quiero quedar y seguir desarrollándola desde el amor. Bueno, Libertad, muchas gracias. Wolfgang, te pregunto lo mismo. ¿Cómo comenzaste en el muralismo? ¿Cómo comenzaste en el arte público, en el arte de calle, ahora llamado arte urbano? Después vamos con los temas de los conceptos que se manejan. Pero, Wolfgang, háblanos de tus comienzos. ¿Cómo llegaste al mural? Desde pequeño siempre tuve inquietud por el dibujo. Veía a mi mamá haciendo algunas representaciones para hacer sus exámenes para el colegio, para el liceo. Mi mamá es profesora de biología, entonces preparaba los exámenes en una máquina de escribir y luego sacaba el examen y dibujaba como las células. Y entonces, bueno, yo que me gustaba bastante, ¿no? Ahí empecé. Luego siempre quise como estudiar en alguna institución, alguna escuela, lo cual, bueno, creo que no era como lo principal en el hogar, ¿no? Un día estaba jugando con unos amigos así, fútbol en la calle, y un amigo que tenía la información, es como una información de avanzada en ese momento, llegó y dijo, bueno, tú vas a ser grafitero, aquel va a ser rapero, y tenemos que hacer un crew. De ese momento empezamos a hacer graffiti, yo no sabía qué era, luego empecé a desenvolverme en el área, empecé a buscarle como mi propio sentido. Siempre fui como bastante ambicioso con el tema del graffiti, con los estilos y las tendencias más complicadas, más complicadas de desarrollar, hasta que llegó un punto en donde ese lenguaje que había adquirido y que había entendido no transmitía lo que deseaba expresar, ¿no? Ni tampoco, digamos que en cierta forma llegó hasta un punto, ¿no? Y necesitaba manejar otro lenguaje. Ahí fue donde empecé a buscar como un lenguaje más latinoamericano, con expresiones más coloquiales, que se pareciera a la gente, que las problemáticas pudieran ser conceptualizadas desde la proposición y que la gente pudiera verse reflejada en una obra, en un mural, y pueda afirmar que su problemática o su situación es real, es visible, y que el arte de calle tal vez no está solucionando un problema, pero le está dando la mano. Entonces, bueno, empecé a incursionar un poco en el tema del mural. Ya hoy en día trato de no catalogar que hago graffiti porque hago un aspecto más conceptual. Entonces, bueno, es como más street art, más muralismo, donde el fin principal es, bueno, como el rescate de la identidad, el rescate de los lenguajes universales, los valores, y sobre todo como mediante esta herramienta de la pintura podemos llegar a plantear temáticas de forma diferente, ¿no? A veces digo que la cultura no tiene que ser un libro lleno de polvo, aburrido. Y este tema del mural, del street art, nos permite de manera contemporánea hablarle no solamente a una generación que ha vivido nuestras iconografías, sino que también a nuevas generaciones que empiezan a conocer las iconografías en un mundo, digamos, ya más globalizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pasión principal de aferrarme al tema del mural, del muralismo, ha nacido de la misma inspiración que es la cotidianidad. Correcto. Bueno, justamente esa frase que dices, Wolfgang, que la cultura no es un libro lleno de polvo, ¿no? La cultura es una práctica cotidiana. La cultura es algo que se está haciendo todos los días. No es algo que se puede solamente en perspectiva histórica. Y justamente en ese marco es que es esta conversa, ¿no?
porque son ustedes dos creadores que están activos, que están en este momento, seguramente que mañana, pasado mañana, vuelven a la calle otra vez a seguir pintando, ¿no? Así mismo. Sí, ahorita mismo. Entonces, fíjense, aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Que los dos trabajan o se interesan mucho en un arte que está en la calle en relación, vamos a ponerlo, a que se haga contrapeso con el arte que está en los museos, que está en la institucionalidad tradicional del museo. ¿Cómo ves tú esta relación, Libertad, sobre el arte de la calle y el arte que tú viste en los museos? ¿Hay diferencias? ¿Se complementan? ¿Combaten? ¿Cuál es la idea de uno? ¿Cuál es la idea de otro? Reflexionar un poco sobre este aspecto. Pienso que perteneciendo a un mismo universo del arte, tienen sus similitudes como sus diferencias, ¿no? Y recordando una anécdota dentro de en la calle, que yo les decía a los compañeros que esto es como una exposición viva todos los días, o sea, toda la gente pasando por todas las calles y viéndonos pintar y viendo lo que se plasmaba en la pared, era como una exposición activa día a día. Eso con respecto a una similitud al área del museo. Cada una tiene su belleza y pienso que se deben en estos momentos visitar estos espacios, que se deben conjugar con nosotros, porque para eso se plasman. Y en estos momentos en que estamos virtuales, el arte es un medio para comunicar por cualquier vía. Y en esta vía es súper necesaria para que se haga dentro de nosotros, bien sea en museo o en un espacio público, como escenario del arte. Sí, bueno, ahí siguen los museos, ahí están, todavía existen. En estos momentos de virtualidad, nosotros mismos acá de diferentes ciudades del país estamos conversando por un dispositivo tecnológico gracias a una tecnología, bueno, que existe y la estamos utilizando además en medio de la pandemia, ¿no? Donde por más de un año la institucionalidad museística estuvo cerrada al público. Es decir, la naturaleza de un museo era ser visitado. Resulta que nos impuso la pandemia que no podía ir nadie, no podía haber gente allí en el museo. Entonces entra uno en la gran contradicción de saber, bueno, ahora qué hacemos con este edificio, qué hacemos con esta colección, cómo hacemos que la gente lo vea, ¿no? Y hay que seguir avanzando. Ahí el arte de calle tenía una gran ventaja, que la gente no tenía que entrar a ningún sitio, sino que en la misma cotidianidad del transporte, de la caminada, pues se conseguía con este trabajo, ¿no? Fíjense cómo complementa la mecánica social. Sin embargo, hay esa pelea, hay esa pugna, vamos a decir que no es una pelea, sino una pugna permanente entre este arte que tiende a ser conservador, que tiende a protegerse bajo una lógica institucional, como es el arte de museo, y que en el momento de la pandemia justamente nos toma a nosotros por sorpresa prácticamente a todo el planeta, y en Venezuela también por sorpresa, y resulta que Caracas, por ejemplo, es una ciudad que tiene muchísimo arte público, desde siempre. Aquí hay estatuarias, hay monumentos, hay intervenciones arquitectónicas, hay una cantidad de elementos. Caracas. Sí, Caracas es un museo. Caracas es un museo al aire libre, ¿no? Pero mucho de este arte, Wolfgang, que viene también influenciado por la lógica del graffiti, sabemos que hay una tendencia del graffiti que mucha gente considera vandálica, porque en lugar de ser un arte, digamos, que aporta, que reflexiona, que trabaja con la imagen, aun cuando es de naturaleza gráfica, violenta y deteriora muchas veces el mobiliario urbano, la señalética, inclusive los temas de arquitectura. ¿Qué le dices tú a la gente que tiene una mala idea, un mal concepto del graffiti, Wolfgang? Bueno, creo que es como todo, ¿no? El arte es bastante subjetivo, en donde cada quien va a percibirlo como de una forma artística o tal vez no. No necesariamente tiene que ser una manera
digamos, una expresión plástica o artística, sino que incluso puede ser una acción que va más orientada al tema de una acción política, ¿no? Entendiendo la política como la acción del hombre sobre el todo, es una acción de irreverencia, tal vez contra un sistema, contra voluntades, contra cosas donde a veces desde el punto de vista del graffiti decimos cómo se legitimiza tal vez el posicionamiento de tantas vallas publicitarias en la ciudad y cómo el arte no tiene el mismo posicionamiento en la ciudad, ¿no? Entonces creo que hay que como indagar un poco sobre la parte conceptual del graffiti o este tipo de intervenciones, si las tendrán o no las tendrán los artistas ejecutores, de tal forma de que eso nos va a ir dando como diversas ópticas sobre las diversas propuestas y razones por las cuales nacen esas intervenciones, ¿no? Por eso yo siempre digo que, bueno, cada quien se arrima a la sombra o al árbol que más sombra le dé, ¿no? Entonces, igual, cada quien escoge el libro o la tapa de un libro que más le agrada. Entonces, el arte también viene siendo así, tanto en el punto de vista del graffiti como en otras áreas. Por otro lado, creo que el tema del museo es interesante, ¿no? Y la calle. En esta cuarentena, con todo el tema del COVID, empecé a desarrollar como algunos cuadros con acrílico, mis primeros cuadros con acrílico, en donde sentía que no me sentía tan parte. Mas, sin embargo, no es el formato que sea de mayor agrado para una relación más del entorno con la obra, donde el arte aparezca en la cotidianidad de la gente con respecto al tema del museo, que en cierta forma creo que una de las razones por las cuales yo empecé en el tema del graffiti, porque era un conocimiento que ibas adquiriendo de manera autodidacta, con la calle, con el error, con la vida, con los amigos, ibas construyendo esto, ¿no? Entonces luego viene un aspecto importante cuando ya pasas a hacer, digamos, murales, como la legitimación del arte, en donde tal vez para estar dentro de galerías o exposiciones en un museo, tu arte que venga de la calle tal vez tiene que ser legitimado o tiene que estar muy bien posicionado. En cambio, cuando, bueno, vienes tal vez de la escuela, de la plástica, pueden existir otros caminos donde dan credibilidad de que el arte, de que eso que viene haciendo la persona, se ratifica más como arte, ¿no? El criterio de la calle es mucho más subjetivo, donde está como a la expectativa o está allí y existe gente que ratifica que eso es arte, ¿no? Entonces hay como un debate ahí bastante interesante con la percepción de lo que está en la calle, que me parece interesante que haya empezado con este tema del aspecto más vandálico del graffiti, porque eso también nos permite entender cómo tal vez para alguna gente podría ser que este estilo de firmas o de cosas, de líneas, no son artísticas, pero tal vez si fuera un artista que viene de la escuela de la plástica, plantea algo similar en una exposición dentro de un museo, sí puede ser considerado como algo más artístico, ¿no? Igual si lo legitima, el museo lo legitima. Entonces sigue siendo bastante subjetivo la percepción, ¿no? Y bastante abierta como la reflexión. Sin embargo, yo como bastante individual he decidido plantear la calle también como un museo a cielo abierto, donde la gente puede en su cotidianidad recorrer las obras, recorrer la ciudad, recorrer obras de otros artistas y cada quien puede sacar su propia reflexión o su propia conclusión vía el trabajo, ¿no? Por otro lado, tengo como una anécdota bastante simbólica para mí, que, mira, yo empecé a pintar y me daba, digamos, como temor asumir la interpretación de una imagen o de un retrato en una pared en X formato, ¿no?
Y en mi tercer viaje fuera de Venezuela, que fue en Italia, nos tocó asumir un mural grande. Y, y bueno, ya habían dos personas que iban a hacer dos retratos y faltaba otro que hiciera el tercer retrato. Entonces mis amigos me dicen, bueno, te toca a ti hacer el tercer retrato. Nosotros sabemos que tú tienes la capacidad y sabes hacerlo. Yo no había hecho en ningún momento esta intervención de retratos, interpretación. Entonces, bueno, lo asumí, pinté, quedé satisfecho con lo que se logró. Después de eso fuimos a un museo, de tantos museos que hay allá en Roma, en Italia. Y estando en el museo, empecé a estudiar mediante la exposición de obras de diversos artistas, tanto en escultura, pintura, en diversas áreas, las texturas, las tonalidades, la forma, la composición, el manejo de la luz, solamente con la observación, sin tener que veo esto, aprendí un poco más sobre el manejo del retrato, donde tienes que incluir la iluminación, la tonalidad, diversos factores. Eh, Después de allí, bueno, empecé a pintar un montón de retratos, ya no hubo regreso atrás. Pero cuando vuelvo a Venezuela, me invitan a una exposición de artistas venezolanos que se desarrolló en la GAM sobre el realismo, ¿no? Sobre la interpretación, sobre el retrato, ¿no? Bueno, estaba Cristóbal Rojas, habrían varios pintores venezolanos. Yo quedo bastante sorprendido por la metodología en cómo representaban las obras y las cualidades que se mostraban, ¿no? Donde yo decía, wow, aquí no hay nada que envidiar a los estilos, digamos, a las propuestas de otros países, ¿no? Está bastante interesante. Algo que me llamó la atención incluso que en estas propuestas se veían pinturas, se veían personajes pintados dentro de la oscuridad. Y eso no lo había visto en ningún otro lado, ni ningún museo de allá de Europa, ¿no? Entonces, eso ya habían pasado 5 años que yo tenía ya pintando y yo decía, wow, si yo hubiese visto esta experiencia de museo, esta exposición en mi país a los 2 años que tenía pintando, mi conocimiento y mi apreciación hubiese sido tal vez un poco más avanzada y no hubiese tenido que esperar tantos años sobre la percepción de la luz, sobre todo este tipo de cosas. Entonces lo que rescato allí es como el museo, como galería que muestra las diversas formas, las diversas oportunidades plásticas, ilustrativas, nos permiten que haya una mayor diversidad donde cada artista o cada persona puede entender el conocimiento y puede entender la información y transformarla también en conocimiento, ¿no? Dentro de la diversidad. Cuando estás en la calle, tal vez conseguir 3 murales digamos, en un perímetro pequeño, puede ser fortuito, pero en el museo puedes conseguir una inmensa cantidad de obras y de arte en segmentos muy pequeños, ¿no? Entonces, lo importante del museo es que te masifica, digamos, la palestra y la capacidad de que el individuo pueda admirar la diversidad y en base a la diversidad encontrarse y entenderse. Correcto. Bueno, has hablado de un tema complejo, Wolfgang, que es el tema de los mecanismos de legitimación, ¿no? Al parecer, la institucionalidad museo, que viene del gabinete antiguo europeo, del gabinete de curiosidades, del gabinete de rarezas, de ahí viene el museo, se convierte en una maquinaria que legitima con mucha claridad un interés estético, conceptual, inclusive fetichista, ¿no? Del objeto, de la creación, de la estética, ¿no? En muchísimos tiempos. Mucha gente dice que el museo es una máquina de legitimar los fetiches de la burguesía. Así nació así nació el museo. Sin embargo, la calle tiene otra dinámica, ¿no? Mucho más una vorágine, pues. Es un huracán. No conserva, y es otro gran tema que podemos tocar, ¿no? Con lo mismo que aparece, todo se convierte en efímero, porque convive en la calle la publicidad, la política,
algunos aspectos del arte, el ornato, la arquitectura, la improvisación, el deterioro, la intemperie. O sea, la calle es una maquinaria ella misma de construir y de autoconstruir imágenes, ¿no? Así lo hemos visto. Así que, Libertad, estuviste en estos días en Caracas, si no me equivoco, en Catia. Estuviste trabajando en la zona de Catia, ¿verdad? Es una zona, un barrio de Caracas muy intenso, muy interesante. Así es. Muy, como decimos nosotros, populoso y muy pintoresco, donde me imagino, como tú mismo lo decías hace rato, la gente pasaba y los ve trabajando. Tú decías la frase, es una exposición en pleno proceso. Me gustaría que nos hablaras de lo que pudiste recoger de la gente. ¿Cuál era la curiosidad de la gente al verlos trabajar, al ver cómo esa pared, que era probablemente un espacio deteriorado y sin ningún tipo de importancia, por el trabajo de ustedes se convertía en otra cosa, transformaba el espacio, el sitio, transformaba inclusive la vida de la gente que por allí pasaba a diario? Me gustaría que me hicieras comentarios sobre lo que pudiste recoger de la gente allí en la propia pared. Así es. Bueno, eso principalmente es como una de las características relevantes del muralismo, que poder transformar ese espacio y transformar el alma de las personas que diariamente pasan de cualquier tipo de edad, bien sean niños hasta unas mayores edades. Esa es una de las características principales. Y de la gente pude recoger el agradecimiento de poder transformar ese espacio, su casa, pues su espacio donde caminan diario, y ellos nos transmitían con sus expresiones, con sus palabras, ese agradecimiento, ese cambio que ellos ven. Porque antes del trabajo pueden estar tensos, pero pasando por el mural les cambiaba el rostro y seguían caminando, y se hablaban y cuestionaban acerca del mural por todos esos 100 metros lineales. Eso era bastante hermoso, como también hubo otras opiniones que no nos favorecían emocionalmente, pero que seguíamos adelante igual, porque el muralismo, si bien conocemos desde México, viene siendo rebelde y plasmando nuestras ideas y plasmando nuestra visión acerca del mundo, cosa que personas que ven nuestros planteamientos no toman como suyos. Y resulta que el muralismo tiene que ser espejo de realidades también. Entonces, cuando se encuentran con algo que nos conjuga con ellos, entonces que es como que cambia su visión un poco, y cuesta dar ese cambio. Pero para eso estamos nosotros los artistas, los rebeldes, que plasmamos esas ideas para que haya siempre una transformación. Sí, bueno, muchas veces, tú lo decías, Libertad, la gente sabe y a veces no entiende cuánto el arte la influye en la vida, ¿no? Y cuánto es necesario. La gente lo vive a diario, pero no se da cuenta. Hay gente que como cotidianidad tiene que caminar por un sitio donde hay es una estatuarias, necesidad, así es. Claro, y la gente no lo concientiza hasta que no desaparece la obra, cuando se da cuenta que no hay arte. Y en ese momento es que se dan cuenta lo necesario y lo que eso aporta y aportó al espacio. Yo conozco el espacio donde trabajaste esa última obra y lo he visto pasar por muchas etapas, por muchos procesos. Y estoy seguro que ese mural hermoso que ustedes hicieron allí mejora la calidad de vida. Y esto es uno de los trabajos que poco se entiende en la sociedad. La importancia real del arte en la calidad de vida de la gente. Tanto el arte que está en los museos como el arte que está en la calle. La ciudad amigable, la ciudad amorosa, la ciudad vivible, la ciudad que no es hostil, es una ciudad que está llena de arte, de color, de espacios lúdicos, de sitios donde la gente puede sentir tranquilidad. Y el arte es un homenaje permanente a la imaginación, a la alegría, a la poética, ¿no? Y fíjate que también decían algunas cosas que no eran favorables, comentabas tú, en los transeúntes, ¿no? Yo las conozco, porque yo también he hecho mural y conozco todo esto, y los momentos a veces son bastante complejos. Trabajar en la calle no es fácil, porque no estás en la intimidad de un taller, ¿no? Y eso es otro de los grandes
las grandes diferencias creativas. Estar uno en un taller íntimo. Una serie de factores como diarios que claro, intervienen allí. En cambio, la espontaneidad de la calle, inclusive desde los elementos de violencia, intemperie, insalubridad, todo, se ve absolutamente todo porque también nos ha tocado experimentarlo, ¿no? Y es un trabajo rudo, es difícil. No todo el mundo puede pasar 3, 4, 5 días en la orilla de una autopista o en una avenida transitada con el ruido, con el smog, con la lluvia, con el sol. No es fácil hacerlo. Y de verdad que es un trabajo heroico. Yo quisiera de verdad de aquí aprovechar el foro para felicitar a todos los artistas venezolanos que se movilizaron ahora con el Bicentenario. Muchísimos, mira, más de 500 murales en toda Venezuela. Hubo un concurso nacional gigante donde participó muchísima gente en los 24 estados y se convirtió aquello en una fiebre, pues. Pareciera que, y yo lo digo con toda claridad, la política quedó opacada por la acción de los artistas y de los creadores. La política convocó, pero fue el arte el que dio el paso y llenó de color todo el país. Y la verdadera celebración fue transformar tantas calles, tantas avenidas, tantos rincones que a lo mejor en otro momento fueron grises, unos basureros, unos sitios abandonados. Y resulta que la gente con sus propios recursos montaron sancocho, montaron música, montaron logística, montaron herramientas y materiales y embellecieron su espacio de vida. O sea, el arte dando ejemplo, ¿no? En las grandes revoluciones del mundo el arte siempre fue vanguardia. Y yo creo que aquí de una manera creativa el arte vuelve a ser una vanguardia de trabajo en la calle, ¿no? Así lo he visto. Y es tremendo. Wolfgang, hablabas del tema de los mecanismos de legitimación. Para mí es un tema pasional porque siempre he sabido que hay unas trampas, unos trucos que terminan legitimando. Ahí tú lo decías. Mucha gente, yo he escuchado gente diciendo que eso que hacen en la calle nadie lo entiende, que son rayas, ¿no? El tema de las guerras de firma, de algunos otros conceptos claros, donde muchas veces el transeúnte no entiende el código, pero entre los mismos crew, así llamados, sí se entienden y hay una especie de competencia y una especie de reto permanente. Wolfgang, tú que has estado y conoces también el mundo del graffiti, ¿cómo le explicas? Me gustaría que le explicaras un poco a la gente que no conoce bien cómo funciona por dentro, cómo funciona ese mundo del graffiti, cómo es ese tema de la firma, qué es lo que pasa allí. Y estos crew, que es un crew, tú nombrabas la palabra crew, vamos a explicarla para la gente que nos está viendo. Sí, bueno, ahí el graffiti tiene su propio lenguaje. Primero nace en el tema del hip hop, que son los 4 elementos, donde está el breaking, que es la gente que baila, el DJ, el que pone la música, el rapper, que es el que canta, y el graffiti, que es la parte visual, ¿no? Hay una característica que los crew, que son los grupos de hip hop, se pueden hacer por sector o por región, ¿no? Y estos sectores buscan principalmente la representación gráfica y de los otros elementos de su sector. Es lo mismo como nosotros como venezolanos buscamos mostrarle al mundo nuestras características y nuestras iconografías. Bueno, el graffiti también sectorialmente busca mostrar una estética y una propuesta o un lenguaje. ¿Cómo sabemos identificar, digamos, como existen también como los nombres, los seudónimos de cuando colocas el nombre? Como comenté, principalmente como la estética que plantea un crew dentro de una localidad que va ganando espacio, ¿no? Eso, se empiezan a relacionar y a mezclarse gente de diversos grupos o diversos crew para generar propuestas a la calle, a la cotidianidad. Hay algo bastante interesante con este tema que se mezcla también con el aspecto del Bicentenario, que es como la intervención de calle gana sus propios espacios, tanto que la política
o estas intervenciones de gran magnitud, considera estos espacios, tal vez urbanos, con respeto, ¿no? Hay algo bastante particular que sucedió en la autopista que Francisco Fajardo, que bueno, que ahora se llama Guaycaipuro. Hay un segmento bueno, que fue pintado todo, y hay una pared porque esas paredes también se trataron, se le colocó un friso, y sobre el friso se colocó pintura, y luego se hicieron diversas intervenciones. Hay una pared en la autopista que no se le colocó ni friso, ni pintura, ni se hizo una intervención sobre esa pared. ¿Por qué? Porque ese espacio tiene la firma de un artista del graffiti que formó y forma parte de una muestra icónica del graffiti y también del arte del país, ¿no? Ese artista es Don Plin. Don Plin es un personaje del graffiti que estuvo asumiendo diversos espacios súper peligrosos, arriesgados, donde buscaba posicionar un mensaje en donde uno menos lo pudiera encontrar, y que ese mensaje te pudiera dibujar una sonrisa, ¿no? Donde habían palabras como hola, ¿cómo estás? Unas flores, ¿sabes? Este tipo de cosas, este tipo de lenguajes que parten también de ese tema urbano, de ese tema de la expresión del arte de calle, y que, bueno, puede transformar el día de una persona, tanto como llamarle la atención, cómo está eso ahí, y cómo eso que está ahí me está saludando, ¿no? Me está saludando Don Plin, en donde voy en mi cotidianidad, pendiente de no saludar a nadie, pendiente de no ver nada, y hay un mensaje que está posicionado y que me está generando una interacción a mí como individuo. Entonces, bueno, ahí hay como un factor importante, que es como el graffiti también es parte de la sociedad, y como es tan parte de la sociedad, también, perdón, entra en ese ámbito del respeto, ¿no? Por ahí me llamó bastante la curiosidad, porque también algunos de los que están interviniendo en las calles vienen de ese mundo del graffiti y del muralismo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de estas, digamos, grandes campañas que se vienen desarrollando, yo siempre hablo como de la doble responsabilidad, donde no solamente depende del común, de la gente, del transeúnte, del respeto hacia el arte, sino también como nosotros como artistas tratamos de hablar, de exponer, de desarrollar la parte conceptual, o la tenga o no la tenga, pero sencillamente hablar sobre estas dinámicas de arte, que lo que vienen haciendo principalmente es difundir y argumentar, ¿no? Yo empecé colocándome mi seudónimo de Batsura por el prejuicio de la gente y esas cosas, que no es tan sencillo, donde la gente dice cosas negativas, pero al final te hace basura que tú estás criticando. Entonces me llena de mucha alegría ver que esa realidad que partió en algún momento de mi seudónimo, hoy en día es otra realidad, ¿no? Donde no solamente los proyectos de otros artistas se están viendo con otros ojos por parte de la cotidianidad, ¿no? Donde la gente incluso se acerca a debatir, a reflexionar, a preguntar, cuando eso antes no ocurría. Antes sencillamente era algo que estaba sucediendo ya. Ahora me siento tan parte que quiero acercarme a contribuir con la idea, ¿no? Bueno, Wolfgang, gracias, hermano. Libertad, fíjate, me comentas que además estás estudiando arquitectura, ¿no? Que es una carrera, digamos, formalmente académica, o académica formalmente. Pero por otro lado, está en el mismo muralismo, en el mismo trabajo artístico, está este otro aspecto de la calle, el graffiti, toda esta irreverencia, todo este mecanismo insurgente, rebelde, que tú misma decías también. ¿Cómo compaginar esas cosas? ¿Cómo le vendes tú la idea a la sociedad, a la gente, de que se puede ser muralista, se puede ser grafitero, es algo digno, es
es un trabajo digno, ¿no? Dentro de la sociedad, ser muralista, ser grafitero, vivir inclusive desde el punto de vista material de lo que puede dar un trabajo de hacer grafitis. Se puede ser una profesión, un oficio. ¿Tú crees eso? ¿Cómo convences tú a la gente de eso, Libertad? Se puede principalmente dando un ejemplo de la pasión que uno crea con el oficio que uno hace. Bien seas carpintero, bien seas artista, bien seas bombero, pero que con esa pasión tú conmuevas al que tienes al frente. Y en el caso del artista, que con nuestra obra se abrace, ¿no?, al espectador, se abrace la historia, se abracen los orígenes, y pienso que somos una batuta para ir cambiando y dando aprendizaje al mundo, porque es necesario. Y desde hasta de la misma intuición, las personas lo van a recoger, como unos niños recogen un aprendizaje nuevo. Y pienso que somos parte de este mundo, somos parte de este universo, que cualquier oficio que decidamos, seguimos siendo parte de esta humanidad para cambiarla en pro del bien, en pro del aprendizaje, en pro de la libertad. Bueno, tremendo mensaje, ¿no? Porque entendemos que este arte insurgente, este arte de la calle, estos lenguajes del arte de la calle, muchas veces no son comprendidos en su totalidad, ni siquiera por la institucionalidad. Ha pasado también, Wolfgang, el tema de que en aras de a veces organizar, de limpiar, de arreglar zonas, se llevan por delante manifestaciones. Ha habido este tipo de problemas en nuestra ciudad, ¿no? Que una obra que pudiéramos considerar de alguna manera patrimonial, porque lo son, ¿no? Pareciera que el mecanismo allí todavía no termina de engranar y resulta que se le pasa por arriba y a veces se borran, se tapan, se eliminan. Tiene esto también de efímero el arte de la calle, sí. Y pudiera ser muchas veces su talón de Aquiles, ¿no? Que no sobrevive a tiempo. Conocemos de muchos artistas mundiales del tema de arte de calle que su obra es efímera, es decir, está allí varios meses, inclusive menos, y luego desaparece. Y lo que la salva es inclusive el registro fotográfico, ¿no? Esto sucede. ¿Cómo ves tú esto, Wolfgang? Bueno, hablaba hace rato como del tema de Don Plin, que me parece interesante, ¿no? Que se conserve, ¿no? Porque desgraciadamente el chamo ya no está, digamos, como físicamente con nosotros, ¿no? Entonces es algo que no se puede ni replicar, ni volver a hacer, ni ya, pues, solo es algo que está allí, y si desaparece, solo estará en el recuerdo del que lo vio. Hay una obra que, bueno, que a mí con este tema de la campaña bicentenaria fue tapada, pero que al mismo tiempo eso trajo diversas reflexiones y reuniones también. Yo creo que en estos días conversaba, porque estoy haciendo ahorita un mural en tributo al aniversario de Caracas. Un mural de manera independiente, como varias. Y este mural son unas letras, unas tipografías bastante grandes, que dicen Caracas, y cada letra está rellena con iconografías de la ciudad. Hay dos letras de estas que incluyen el tema del arte y la arquitectura y este aspecto urbano de la ciudad, ¿no? Entonces yo decía, wow, bueno, ¿qué aspectos del arte se preservan o que forman parte de nuestra iconografía? Y habían como los referentes principales, ¿no? La esfera de Soto, un cinetismo que está en Plaza Venezuela del maestro Cruz Diez, el mural de Zapata, que está en la autopista, estaba también, hay otras obras, ¿no? Pero que no están, digamos, como tan posicionadas como estas que he mencionado, ¿no? Entonces, la reflexión era, bueno, también el cinetismo del maestro Ravelo, que está ahorita en restauración. La reflexión era si el muralismo, como mecanismo de expresión y protagonista
de las intervenciones en la calle es el arte contemporáneo del momento, y sigue desapareciendo y sigue siendo tomada en consideración por todas las estructuras como un arte efímero de caducidad, entonces nuestra era contemporánea también va a desaparecer desde el punto de vista de la plástica y la intervención de calle, ¿no? Donde lo resguarda, como dice, es la fotografía. Entonces, ¿cómo nosotros, un espacio, como ya hemos venido conversando, que está a la intemperie, que tiene una cantidad de características que a diferencia de una obra en un museo o una obra estructural, lo van desmejorando, cómo nosotros caracterizamos esos espacios para que estas mismas obras perduren en el tiempo? Porque si no perduran en el tiempo, o si no hay digamos, un planteamiento o transformación que, bueno, tiene un buen registro fotográfico y ya en cierto tiempo fotográfico, en una impresión en cerámica o en otro formato, pero que conserva todavía el espacio y la obra, ¿no? Entonces, si nosotros no conservamos eso en la proyección del tiempo, sea ese tipo de intervención o en otro tipo de intervención de cualquier tipo de material, la generación que viene, o la generación existente o una generación más avanzada, no tendrá puntos de referencia. Entonces volvemos al mismo tema donde yo decía, wow, tuve que esperar 5 años de mi vida como artista para ir a un museo aquí en Venezuela y poder ver sobre el arte del realismo, que el desarrollo de estas, digamos, grandes jornadas de arte en la ciudad no solamente tienen que ser consideradas, incluso en aspectos políticos de campaña, sino que también se eleve su criterio a la presencia de obras perdurables en el tiempo, ¿no? Para lograr eso necesitamos varias reflexiones, ¿no? Una por parte de la gente, de los transeúntes, donde comunicacionalmente podamos difundir sobre qué trata, sobre el resguardo de las obras por la misma parte de la ciudadanía, para que no le coloquen el pie a la pared por ir a lo más básico, y cómo desde el punto de vista institucional se desarrollan mecanismos o formas de que, a pesar de que vengan nuevas jornadas de festivales, de institucionalización de diversas cosas o celebraciones, se puedan conservar las obras que se han venido desarrollando. Porque entonces ahí también hay otros aspectos de que, bueno, si vamos a celebrar nuevos eventos, nuevas actividades y tapamos los mismos murales de siempre, primero ahí se está fugando el aspecto capital de la nación, porque se están tapando obras y no se está avanzando en otras latitudes, ¿no? Entonces está la responsabilidad también de uno como artista, desde sus posibilidades, cuando generas una obra, que tenga el mejor acabado, que la obra esté bien situada en un espacio, digamos, rehabilitado, que la obra, digamos, tenga tal vez una pequeña plaza o un distanciamiento de donde transita la gente para evitar el daño de la misma, que tenga una placa, que tenga iluminación, que se difunda, que se hable desde el punto de vista institucional y privado, que bueno, que se considere como una obra y como decía Sotillo, que se eleve su característica al criterio y al criterio de la obra, ¿no? Bueno, interesantísima reflexión también, ¿no? Y mucho más interesante porque viene de la práctica cotidiana. Aquí no hay teoría, aquí desde la práctica es que surge esa reflexión que hace Wolfgang, ¿no? Hay este elemento de lo efímero, importantísimo, y bueno, de los malos entendimientos que hay a veces con este tipo de expresión. Bueno, ya le estamos llegando al final, ¿no? del tiempo de este foro, y me gustaría saber si tienen algunos proyectos en particular. Libertad, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué te dejó esta última experiencia del Bicentenario que vayas a aplicar en los próximos proyectos? ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Está tu colectivo trabajando en algo para el futuro inmediato? Bueno, en el mural que se realizó en Caracas, tanto la obra plástica que estoy realizando en el taller, en este taller con este señorito que está acá,
Estoy trabajando el lenguaje del abrazo. Y eso con prácticas, con bocetos que estoy llevando a cabo bajo techo para unos próximos proyectos que quiero llevar tanto a gran escala como a una pequeña escala bajo techo, pues. Y este mensaje se plasmó hace poco en Caracas, en la Avenida Sucre, como lo comentábamos, y desde un inicio hasta un final se viene dando este mensaje en una síntesis gráfica de los personajes de la batalla de Carabobo, donde todas las escenas se enlazan en este lenguaje. Bueno, yo espero que este espacio virtual, audiovisual, que rueda por ese espacio 2.0, sea parte también y colabore con esos mecanismos de perdurabilidad del arte urbano, de esos temas que hemos tocado acá, del tema también de la legitimación de esta disciplina creadora, y que de alguna manera estimule el entendimiento de lo que esto significa dentro de los mecanismos sociales y también desde el punto de vista individual creador. Y le queríamos dar las gracias, por supuesto, a la compañera Libertad Tinoco, diseñadora, pintora, muralista y futura arquitecto también venezolana, al compañero Wolfgang Salazar, cuyo seudónimo es Batsura. Ya nos explicaba de dónde venía esa intencionalidad, ¿no?, siempre irreverente del arte gráfico. Le queríamos agradecer tu participación en este foro y sus reflexiones, que desde la práctica nos iluminan, nos dan pie a entender un poco más de qué se trata esto, y de manera que cuando volvamos a la calle y nos encontremos con los murales, nos encontremos con toda esa dinámica visual hermosa que tienen las calles de nuestras ciudades latinoamericanas, pues tengamos más entendimiento y los podamos apreciar mejor, este trabajo que hace esta juventud que desde aquí, desde Venezuela, desde la ciudad de Caracas, de Barquisimeto, están activos, trabajando, formándose y adquiriendo conocimiento para poner su trabajo, su arte al servicio del país, al servicio de la paz, del abrazo, como decía Libertad, de la alegría, y que esto permita sencillamente tener un ecosistema social de mejor calidad, un ecosistema donde todos podamos convivir, trabajar, y el arte siempre ha sido símbolo de alegría, de paz, de encuentro y de reflexión. Así que les quiero agradecer a la compañera Libertad Tinoco, al compañero Wolfgang Salazar por su tiempo, y espero que haya sido de su provecho y hayan disfrutado este foro. Muchísimas gracias, gran saludo y será hasta una nueva oportunidad. Segundo paso para nuestra América.